Bueno, pues fundamentalmente la Sagra, yo creo que lo que hay que señalar es que es una región o una zona con una complejidad importante desde el plano también del contacto con Madrid, de una zona además donde la repercusión económica de la situación de Madrid, del desbordamiento de Madrid, tiene mucho que ver con la Sagra, y luego tiene una complejidad en cuanto a sectores productivos porque la Sagra ha estado muy vinculada a la burbuja de carácter inmobiliario, y ahora mismo en el momento actual es difícil pensar que la Sagra todavía estuviera recuperada de esa crisis, ya no solo en el plano económico, porque posiblemente además el crecimiento económico, el Producto Interior Bruto de la zona de Toledo y concretamente la Sagra es un Producto Interior Bruto antes de la crisis del COVID similar al que había anteriormente a la crisis de 2007, la crisis financiera, pero socialmente la Sagra ha estado tocada de manera importante por ese desbordamiento de Madrid y por unas circunstancias sociales bastante complejas. Además, el sector de la construcción no solo tocó en una cuestión de desarrollo inmobiliario de la propia comarca, con todo lo que conlleva social y ambientalmente, sino que ese desbordamiento también tocó con buena parte de los sectores productivos muy vinculados, por ejemplo, a la industria de tejas, de ladrillos, que supuso también un incremento importante del desempleo. Y en cuanto a las circunstancias sociales, pues señalar que también hubo una burbuja de carácter inmobiliario, que mucha población desde que se vino a la Sagra desde ese desbordamiento de Madrid quedó tocada pues, por la caída de los precios, incluso por los desahucios de carácter inmobiliario que se vivieron en la Sagra. Población también de carácter, bueno, pues vinculada a las migraciones, también que tuvo una presencia importante en la Sagra y con determinadas burbujas, por ejemplo, señalar la situación, por ejemplo, de la población de origen africano senegalés que nos podemos encontrar, o de Mali, que nos podemos encontrar en municipios como Recas, población también de origen árabe y magrebí fundamentalmente, que nos podemos encontrar vinculada también al sector agroalimentario, los mataderos, que nos podemos encontrar en municipios como Los Minchar, que también vivieron una crisis importante en los últimos años con el cierre o con la disminución de plantilla, y que tiene unas características sociales de carácter importante. Y luego la Sagra también tiene una vinculación clarísima bueno, pues en esa migración diaria que vive buena parte de nuestra provincia hacia Madrid, y que está muy vinculada con la situación económica que pueda tener la Comunidad de Madrid, con una población pues bueno, que socialmente se dedica fundamentalmente a labores de población trabajadora en la Comunidad de Madrid. La situación del COVID, yo quiero partir de que es una situación desconocida. Yo creo que ninguna generación ahora mismo viva en nuestro país ha vivido una pandemia de carácter sanitario tan importante como la que estamos viviendo con esta situación de COVID, y además una pandemia de un carácter mundial, con lo cual el poder diagnosticar, sobre todo a futuro, lo que va a pasar con la pandemia es complejo. Ahora, lo importante, y yo creo que ahí sí que tenemos un papel los agentes sociales, y yo creo que lo hemos demostrado en el ámbito también del diálogo social, por ejemplo, con las medidas como el ERTE,
tenemos que intentar dar respuesta y una solución a los problemas de carácter social que se puedan ir dando, y desde el diálogo social también un trabajo en el ámbito institucional y a los diferentes niveles, tanto a nivel de Unión Europea, nivel ámbito del Estado, como los niveles locales, que también son muy importantes. Tenemos que dar una respuesta coordinada desde el diálogo social, anticipándonos a los problemas. Es difícil saber la repercusión que va a tener la crisis del COVID, porque además a efectos del Producto Interior Bruto, posiblemente ahora mismo estemos hablando, sin conocer estadísticas a día de hoy y sin ser estadísticas reales, pero con previsiones, posiblemente estemos hablando que ha habido una caída del Producto Interior Bruto en torno del 15 al 20% en nuestro país, con lo cual una situación tampoco que ninguna generación prácticamente actual hemos vivido, que se podría retrotraer a, por ejemplo, al momento de la crisis generada por la Guerra Civil Española o por las dos guerras mundiales, con lo cual es una situación bastante compleja. La respuesta que desde el sindicato consideramos que es fundamental que hay que dar, primero, el control de la crisis sanitaria y desde luego que no tenga efectos en la vida de las personas y en la integridad física. Consideramos que esa cuestión es fundamental, porque difícilmente será reconducible la situación económica si no mantenemos bajo control la situación de carácter sanitario. Ahí nosotros somos muy claros en la necesidad de que haya un mantenimiento de las condiciones de carácter sanitario y fundamentalmente de la protección de la población trabajadora, que es fundamental en cuanto a la puesta en marcha y en el día a día de la propia economía. Se ha demostrado, por ejemplo, en el estado de alarma que la población trabajadora ha sido fundamental como primera línea para proteger sectores de carácter estratégico como pueden ser la sanidad, evidentemente como pueden ser los servicios sociales y de carácter asistencial, por ejemplo, para las personas con discapacidad, las personas mayores, sobre todo además las mujeres han sido fundamentales en esa situación, y ahí en la Sagra, por ejemplo, hay presencia importante del sector vinculado a las residencias de la tercera edad que emplean a muchas mujeres. Ha sido fundamental también, por ejemplo, en la atención de la industria de carácter agroalimentario para abastecer, por ejemplo, la alimentación de la población que estaba confinada. También ha sido importante la población trabajadora y, por ejemplo, incluso en las tiendas, supermercados, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que la protección de esa población trabajadora con el objetivo de que pueda seguir desempeñando sus tareas y con el objetivo también de que pueda dinamizar la economía es fundamental frente a otras respuestas que se han ido dando desde otros países donde se ha obviado esa población, esa protección a la población trabajadora, la situación, por ejemplo, que vive Estados Unidos, la situación que vive Brasil, y que va a lastrar también económicamente su economía, y también a futuro va a generar una situación de brecha y de desigualdad importante que en nuestro país no es deseada, y desde luego hay que prestar atención, por ejemplo, en comarcas como la Sagra, que tienen una especial complejidad. A partir de ahí, yo creo que lo que tenemos también que convivir con el virus hasta que tengamos tratamientos de carácter efectivo, aprender también de la situación del virus en cuanto a la necesidad de, por ejemplo, desempeñar una transición económica de carácter importante, y quiero señalar la importancia, por ejemplo, del sector de las renovables y de la transición ecológica en cuanto al desarrollo también de carácter económico, la necesidad de gobernar también la digitalización de la sociedad. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que es necesario que la gobernemos, la digitalización, que regulemos aspectos como puede ser el teletrabajo, como puede ser el empleo de las tecnologías, que repartamos los beneficios socialmente que genera ese teletrabajo y esa riqueza con el objetivo de proteger a esos sectores sociales más vulnerables y en definitiva también de prestar apoyo, por ejemplo, y regulación, por ejemplo, para no generar también desigualdad entre hombres y mujeres, fundamentalmente porque se ha visto que el teletrabajo conlleva también el que la mujer no se despegue también de las funciones de cuidado y de conciliación de la vida familiar, que no es conciliación, que al final es ausencia de corresponsabilidad, y consideramos que es fundamental que eso también se gobierne, y lo hemos visto también en la encuesta de población activa del segundo trimestre, cómo ya se ven efectos de la pandemia en cuanto a que hay población de carácter inactivo, que fundamentalmente son las mujeres que desisten de buscar un empleo. Yo creo que eso hay que prestarlo
fundamental y hay que gobernarlo de cara también a la crisis del COVID, y que la Sagra puede tener efectos importantes. Y me quiero referir a un aspecto también social y político al que hay que prestar atención en la Sagra, también por la complejidad que tiene la propia sociedad, y es el auge de la extrema derecha, que también que tuvo un importante apoyo en las elecciones generales y que puede también suponer un retroceso en los derechos de buena parte de la población de la Sagra, incluso de enfrentamientos de carácter social. Y quiero pensar, por ejemplo, la situación de la mujer en la Sagra y los efectos que puede tener en la repercusión de su papel en la sociedad, que yo creo que como una organización como Comisiones Obreras debemos prestar una especial atención. Fundamentalmente señalar que la economía sumergida en un país como el nuestro es un problema porque representa en torno, según las estimaciones, porque por eso sumergida, que no hay datos, en torno al 20%, entre el 20 y el 25% del Producto Interior Bruto. En sectores donde ha habido burbujas de carácter económico, como puede ser la burbuja de la construcción, esa economía sumergida incluso puede estar sobre representada en sitios como la Sagra. Y luego hay que hablar de la calidad del empleo. Porque la economía sumergida no es todo economía sumergida o no, sino que nos encontramos también entre luces y sombras, por ejemplo, de jornadas con parcialidad, que no son tales jornadas, o situaciones de precariedad como horas de carácter de prolongaciones de la jornada que no se declaran, y grandes beneficios empresariales que, como consecuencia de esa economía sumergida, no constan en ningún sitio y no contribuyen a la mejora de los servicios de carácter público, de carácter social, y en definitiva a la contribución que necesita un estado de bienestar como el nuestro. Desde el sindicato consideramos que es fundamental la gobernanza, y ahí queremos señalar, y vuelvo a reiterar, la importancia del diálogo social e institucional con un problema que yo creo que en nuestro país requiere una especial atención, y en unos momentos donde además hay un desequilibrio entre las cuentas públicas por la necesidad de inversión pública que se necesita y la capacidad de recaudación que tiene el propio Estado, con lo cual la economía sumergida hay que prestarle una especial atención en un momento actual, más si cabe. Y esa economía sumergida que sufre la población trabajadora, que realiza jornadas, por ejemplo, sin declarar, sin cotizar, y que va a tener un efecto incluso a lo largo de su vida laboral y mucho más allá, por ejemplo, con las pensiones de jubilación, es importante prestar esa atención. Los sectores sociales más vulnerables son los que en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran en esa economía sumergida sufriendo las peores consecuencias. Por ejemplo, las mujeres. Eso se explican, por ejemplo, la brecha de género en materia de pensiones, la brecha de género en materia salarial, y además se encuentra muy concentrada en determinados sectores productivos. Por ejemplo, en la Sagra nos encontramos, además de ese problema de la falta de cotización, de prolongaciones de jornada, la utilización abusiva de la subcontratación y de las empresas de trabajo temporal. Para nosotros, para el sindicato, estamos prestando una especial atención a esa situación de subcontratación y de empresa de trabajo temporal. Consideramos que es fundamental también que haya una reforma en materia del Estatuto de los Trabajadores, lo que respecta a la subcontratación, con el objetivo también de hacer aflorar buena parte de esa economía sumergida, que también son esas infracotizaciones, realizar un trabajo cobrando menos de lo que cobra un trabajador de la empresa principal. Para nosotros eso también es una parte de la economía sumergida, porque está suponiendo una merma también de los recursos en materia de seguridad social, de cotizaciones de carácter social, y en definitiva también de impuestos, en este caso para las cotizaciones y para las arcas públicas. Las empresas de trabajo temporal, estamos viendo que esa vulnerabilidad impide que en buena parte los trabajadores puedan ejercer sus derechos fundamentales a reivindicar sus derechos de carácter laboral, a ejercer, por ejemplo, la libertad sindical, que no olvidemos que es un derecho fundamental en nuestra Constitución, y el venga hoy y no vuelva mañana
impide que en muchas ocasiones se puedan ejercer esos derechos laborales. Vemos, y eso lo hemos puesto en conocimiento de la propia Inspección de Trabajo, cómo se producen altas coincidiendo con el inicio de la semana o con el inicio de las jornadas laborales, y se producen las bajas los viernes para no cotizar, por ejemplo, los fines de semana, sábados y domingos. Eso supone también una merma importante en el ámbito de la seguridad social. Y nosotros queremos también, en ese sentido, que haya un impulso de esa transparencia que es necesaria en cuanto también a las contribuciones de carácter social por parte de las propias empresas. Como medida ya más de carácter institucional, el sindicato estamos pidiendo la necesidad de que se ponga en marcha, por ejemplo, o que se impulse la creación de mayor número de inspectores de trabajo en el ámbito de la provincia de Toledo para cubrir pues situaciones tan complejas como la Sagra. La dotación de inspección de trabajo en nuestra provincia es escasa, a pesar de que hay que reconocer que la Inspección de Trabajo de Toledo está realizando un trabajo formidable con en números casos de efectivos que tiene, pero consideramos que es fundamental que se ponga en marcha. Y un fenómeno también importante y lamentable que hay en nuestra provincia y que tiene un efecto también claro en la comarca de la Sagra y que tiene mucho que ver con la situación laboral precaria en la que trabajan muchas personas, que es la siniestralidad laboral y la ausencia de medidas de seguridad en materia de salud laboral. La práctica totalidad de accidentes de trabajo que se producen en la provincia de Toledo y además en la Sagra con una mayor incidencia, los informes de inspección de trabajo que de manera reiterativa este sindicato viene denunciando cuando se produce un accidente grave o mortal en el ámbito de la Sagra, vienen demostrando que hay en la práctica totalidad, en el 99% de los casos, falta de medidas de seguridad para los trabajadores y trabajadoras, que se explican en buena parte por esa precariedad. De manera sistemática, además, son accidentes que son totalmente predecibles y evitables, que se vienen produciendo de manera reiterativa y que tienen patrones muy similares, por ejemplo, como desprendimientos de puertas, porque no se ha revisado la instalación en condiciones. Vemos como, por ejemplo, hay situaciones de siniestralidad laboral muy vinculadas, por ejemplo, al mal uso de las carretillas, a esa utilización de las empresas de trabajo temporal de manera abusiva y sin la formación correcta y adecuada de los trabajadores y con condiciones muy precarias para intentar que te vuelvan a llamar, y eso puede ser una de las cuestiones que más nos preocupen de cara a la crisis del COVID-19. Y no me quiero también saltar otro aspecto que está en pleno debate y en plena actualidad, como la obtención también de los datos biométricos por parte de las empresas, los datos de carácter sanitario que tienen los trabajadores y trabajadoras tras el anuncio, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que puede tener un efecto importante también en la zona de la Sagra, con la posibilidad de que se conozca las condiciones de carácter sanitario de los trabajadores y trabajadoras, que puede tener también un efecto discriminatorio en cuanto a las condiciones de salud de la población más vulnerable, y que puede tener incluso un efecto que aliente al contagio para poder tener anticuerpos y poder ser llamado, por ejemplo, a trabajar en esas condiciones precarias en un momento de, bueno, pues de escasez de empleo o de dificultad de la actividad económica, que requiere también de la máxima regulación y del respeto al derecho comunitario en materia de protección de datos y de que no se conozcan los datos de carácter sanitario de los trabajadores y trabajadoras, más como un incentivo a la empleabilidad de las personas en un momento de precariedad. Nosotros, de manera sistemática, venimos denunciando la hipocresía y la doble moral en cuanto al debate migratorio en nuestro país y concretamente en nuestra provincia. Vemos, por ejemplo, cómo organizaciones de carácter patronal, por ejemplo, como los sindicatos de carácter agrario, que se llaman sindicatos agrarios, pero que no dejan de ser la patronal agraria, vienen pidiendo, por ejemplo, la utilización del contingente para contratar trabajadores y trabajadoras en un momento de campañas de carácter agrícola y devolviendo a esos trabajadores a los países de origen, con lo cual hay una situación también de sacar el máximo rendimiento durante un periodo muy concreto y específico de esos trabajadores y trabajadoras y luego devolverles al país de origen sin tener un compromiso de carácter social o dejándolos en una situación de irregularidad, porque luego nadie garantiza que esos trabajadores y trabajadoras retornen
a los países de origen. Y vemos como a veces hasta en el planteamiento hay planteamientos de carácter racistas o xenófobos cuando se plantea incluso el contingente de determinadas nacionalidades frente a otras nacionalidades por intereses que a veces no son explicables. Nosotros desde el sindicato consideramos que es fundamental que se refuerce, por ejemplo, también las dotaciones en materia de extranjería y de atención a las personas extranjeras, no solo ya desde el plano de los servicios sociales, que lo estamos requiriendo en el ámbito local, y nosotros denunciamos, por ejemplo, la reforma de la administración local que se hizo en el año 2013 y que despojaba a las administraciones locales de competencias en materia de servicios sociales y que luego tuvo que estar repuesto y que tuvo importancia, por ejemplo, en la comarca de la Sagra, donde, por ejemplo, como consecuencia de las políticas de recortes entonces del gobierno de Rajoy y de Cospedal, se cerraron un montón de centros de atención a personas de carácter inmigrante. Nosotros desde el sindicato lo venimos atendiendo con nuestros propios recursos, con una máxima, la integración de la población de carácter inmigrante y su participación de carácter política y sindical en el sindicato. Hemos ido articulando medidas para la representación sindical, por ejemplo, de las personas inmigrantes que estén presentes en los comités de empresa, como delegados y delegadas, que participen también políticamente en el sindicato con la presencia también en las estructuras de nuestra propia organización, y venimos atendiendo de manera sistemática, desde luego, sus problemas laborales como cualquier trabajador, pero las especificidades en materia de extranjería que seguimos atendiéndolas desde el sindicato para facilitarles la información y la tramitación de las renovaciones, lo relativo también por ejemplo, el arraigo social o el arraigo laboral, para tramitar esos procedimientos. Y nosotros entendemos que es fundamental que se facilite que los trabajadores y trabajadoras de carácter de origen extranjero que se puedan encontrar en nuestra provincia y concretamente en la zona de la Sagra tengan facilidad en cuanto a la tramitación de esos procedimientos de carácter ordinario que recoge la normativa en materia de extranjería. Para eso consideramos que es importante que se doten mejor las oficinas y en materia, por ejemplo, ya de los trámites, incluso de las personas que ya llevan mucho tiempo en España, se atiendan también las cuestiones, por ejemplo, cuando solicitan la nacionalidad española para garantizar la integración plena con respecto a la población de carácter originaria, oriunda, de carácter nacional. Entonces nosotros también consideramos que esa vía también es importante, que se refuerce los registros civiles, los procedimientos también y la asistencia, y que sea de carácter pública para que esas personas conozcan cómo pueden acceder burocráticamente a determinadas situaciones. También es fundamental que se haga un trabajo de formación y sensibilización en el ámbito de las administraciones públicas, en el ámbito de la administración de justicia. Tiene que ser de manera clara, con el objetivo de eliminar buena parte de los estereotipos que nos encontramos con respecto a la población de carácter extranjero, y además consideramos que es fundamental que se haga en un momento donde los discursos xenófobos y de extrema derecha están desvirtuando la realidad también de esa población extranjera. Hay que prestar especial atención también al tratamiento informativo que se da en los medios de comunicación, y en el ámbito de la región se echa de menos un plan dirigido a medios de comunicación para reforzar pues la sensibilización, incluso la precariedad en la que se encuentran trabajando muchos trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, que han ido encadenando de manera sucesiva crisis en materia de empleo, y que hacen que a veces los medios de comunicación no trabajen en el plano, que trabajen en condiciones muy precarias y no con la profesión, en el plano con el que debieran ejercer su derecho de carácter profesional, como consecuencia de esa precariedad que tienen los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, y que son vitales también para dar una imagen cierta de la población. Y vuelvo a decir, en un momento además donde hay un auge de la extrema derecha. Y luego consideramos que esas políticas de carácter integrador no se deben ser una política donde se debe trabajar con la población inmigrante, pero también
Es fundamental trabajar con la población no inmigrante, con la población de carácter nacional, para eliminar ese tipo de prejuicios, porque la integración no es solo no es la asimilación de la población inmigrante al conjunto de la población que originariamente estuviera en un determinado lugar, sino que conlleva también un esfuerzo de integración de esa población de carácter nacional a esas nuevas realidades sociales que nos vamos encontrando, y atendiendo además que la inmigración y las migraciones es tan antiguo como la existencia del ser humano, que se han ido produciendo a lo largo de la historia y que hay que normalizar y que hay que además garantizar también en sociedades como la nuestra el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con lo cual, un tema bastante complejo y que a veces no se entiende de la hipocresía con el que se plantea, y solo queriendo ver una parte de la inmigración, que es el elemento económico, no viendo que estamos hablando de un fenómeno humano.